La sabana guardaba silencio, casi como si respetara el proceso que estaba a punto de iniciar. La matriarca tenía algo especial, algo que sus cuidadores conocían bien. Su presencia imponente y su profunda sabiduría innata habían ganado el respeto de todo el equipo del parque y de los otros elefantes. No era solo una líder en la manada, para muchos de los guardabosques, ella simbolizaba la esencia misma de la vida salvaje que ellos juraron proteger. Aquella tarde, sin embargo, algo parecía alterar su semblante, y los guardabosques lo notaron de inmediato. A medida que avanzaba por la hierba alta, su cuerpo emitía leves quejidos cada vez que realizaba algún esfuerzo. Su abdomen, visiblemente más grande que en su primer embarazo, se movía con una pesadez inusual. Esto había llamado la atención de los empleados del parque días atrás, quienes comenzaban a observarla con más frecuencia. Uno de los guardabosques, James, que la había acompañado durante su primer embarazo, recordaba lo diferente que había sido en aquel entonces. La matriarca había parido de manera tan tranquila y discreta que casi nadie se dio cuenta hasta después de varios días. Pero esta vez, había algo en el aire, una sensación de expectación que resonaba entre los árboles y en los corazones de los guardabosques. Cada paso que daba parecía más calculado, y su andar, antes rápido y decidido, ahora era lento y cauteloso, como si sintiera el peso de una responsabilidad mucho mayor. La observaban desde lejos, dejando que mantuviera su espacio, pero listos para intervenir si era necesario. En la manada, también se notaba cierta inquietud. Los otros elefantes, especialmente las hembras jóvenes que se acercaban a ella, parecían intuir que algo extraordinario estaba por ocurrir. La matriarca llegó a una pequeña arboleda cercana al río, un lugar que ella conocía bien y que solía elegir para sus momentos de descanso. Con cada movimiento, sus ojos destellaban una mezcla de dolor y fuerza. Sus cuidadoras, mujeres de rostro curtido por el sol y manos firmes, intercambiaron miradas de preocupación, mientras la observaban desde la distancia. La jefa del equipo, Ruth, una mujer con décadas de experiencia en el parque, se acercó al veterinario del equipo y susurró con voz preocupada: «Este comportamiento es nuevo». No la había visto tan inquieta desde que llegó a liderar la manada. Poco a poco, el Parque Nacional parecía contener la respiración junto con la elefanta. Los sonidos de los pájaros se hicieron más leves y el viento parecía detenerse, como si todo en la naturaleza respetara el proceso que estaba a punto de comenzar. Con el paso de las horas, la matriarca comenzó a mostrar signos aún más evidentes de incomodidad. Se movía con lentitud, su trompa tocando ocasionalmente su vientre, como si tratara de aliviar una tensión que iba en aumento. Los cuidadores observaban cada uno de estos gestos, tomando notas mentales de su comportamiento. Sabían que el trabajo de parto estaba próximo, y su experiencia les decía que esta vez no sería un evento sencillo. Samuel, con sus profundos conocimientos de la fauna africana y su capacidad para interpretar los detalles sutiles en la conducta de los animales, se encontraba en estado de máxima atención. Observaba cada movimiento de la matriarca, con una mezcla de preocupación y admiración, ya que, a pesar de su agotamiento, ella se mantenía firme y digna en su rol de madre y líder. Los pasos que normalmente eran seguros ahora vacilaban, y los cuidadores, especialmente Ruth, notaban que su respiración era más pesada de lo habitual. Aquellos signos de agotamiento en una elefanta que ya había pasado por un parto previo sugerían que estaba enfrentando un desafío más intenso. Para Samuel y el equipo, la situación se volvía cada vez más compleja. Cada minuto contaba, y el compromiso que todos tenían con la seguridad y el bienestar de los animales los mantenía en alerta constante. Samuel se adelantó para intercambiar una mirada con Ruth, quien comprendió al instante la urgencia del momento. Ambos compartían una afinidad especial por los elefantes, y el vínculo que tenían con la manada hacía que cada momento, cada cambio en el comportamiento de la matriarca, resonara en ellos con una intensidad particular. Mientras el día se deslizaba hacia el ocaso, los cálidos tonos del cielo parecían fundirse con la majestuosidad de los elefantes, quienes se habían organizado alrededor de la matriarca, en una formación perfecta,
como un ritual antiguo que solo ellos comprendían. Los elefantes adultos más experimentados formaron el núcleo más cercano, mientras que los más jóvenes, aquellos que aún estaban aprendiendo el significado de la vida en comunidad, permanecían en la periferia, observando atentamente cada movimiento, como si estuvieran recibiendo una lección sobre el valor del apoyo y la unión. Era evidente que, aunque jóvenes, entendían la solemnidad del momento. El equipo, siguiendo la recomendación de Samuel, mantenía una distancia prudente, respetando el espacio que la manada había creado para su líder. Ruth, con una expresión de calma externa pero con la tensión evidente en sus ojos, se mantuvo en comunicación con sus colegas, asegurándose de que todos estuvieran listos en caso de que la situación demandara una intervención rápida. Los otros cuidadores se movían silenciosamente, evitando cualquier ruido o movimiento brusco que pudiera alterar la paz que rodeaba a la elefanta. La escena que se desplegaba ante ellos era tan conmovedora como imponente. Cada elefante parecía haber asumido un papel particular en este momento crucial. Uno de los elefantes más ancianos, un imponente macho con colmillos desgastados por los años, emitía sonidos graves, casi como si estuviera enviando un mensaje de aliento a la matriarca. Sus vibrantes bramidos reverberaban en el aire, y la matriarca parecía responder con pequeños movimientos de la trompa, como si reconociera el apoyo silencioso de su compañero. La manada formaba un círculo protector que mantenía alejado cualquier peligro potencial. Los elefantes jóvenes, aún inexpertos en los detalles del comportamiento maternal, miraban fascinados, asimilando cada aspecto de aquel rito de apoyo y respeto hacia su líder. Algunos, tímidamente, extendían sus trompas en dirección a la matriarca, como si intentaran ofrecerle consuelo, mientras los adultos reforzaban la barrera protectora con un sentido de lealtad inquebrantable. Los cuidadores, testigos de aquel momento único, permanecían en silencio. Aunque sus cuerpos estaban a una distancia prudente, su conexión emocional con la manada era intensa. Sabían que la matriarca estaba enfrentando un evento extraordinario, uno que podría marcar la historia de esa comunidad de elefantes y del propio parque. Samuel, con los brazos cruzados y la mirada fija en la elefanta, sabía que aunque las posibilidades de intervención eran limitadas, cada uno de ellos estaba allí dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La presencia de la manada, la intensidad del momento y la majestuosidad de la naturaleza se fundían en un instante de respeto profundo. La luz del día comenzaba a apagarse, y el cielo se oscurecía en tonos violáceos, creando una atmósfera casi mágica en la sabana. Mientras las sombras se alargaban, los elefantes continuaban con su formación, y la matriarca, aunque exhausta, encontraba en su manada y en la fuerza de sus años el coraje necesario para continuar. Los sonidos del parque disminuían, como si todo el entorno se uniera en un momento de reverencia hacia el milagro de la vida que estaba a punto de ocurrir. Las horas avanzaban como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en respeto a la matriarca. Cada segundo parecía alargarse, y el esfuerzo físico comenzaba a dejar su marca en ella. Su respiración se hacía más lenta y profunda, con cada inhalación resonando como un eco de su resistencia y fuerza. A ratos, inclinaba su poderosa cabeza hacia el suelo, sus grandes ojos entrecerrados en un intento de encontrar alivio en medio del dolor que ya no podía ocultar. Los movimientos de su cuerpo, generalmente llenos de la gracia y la dignidad que solo una elefanta líder posee, ahora reflejaban la batalla silenciosa que libraba en su interior. De vez en cuando, el sonido de un gemido bajo, suave pero profundo, escapaba de su garganta. Era un sonido que no solo expresaba dolor, sino también una conexión íntima con la vida que estaba trayendo al mundo. La brisa de la tarde llevaba ese murmullo a través de la sabana, creando una sinfonía que se mezclaba con el susurro de las hojas, como si toda la naturaleza se uniera en solidaridad. En respuesta, el silencio de los otros animales se hacía aún más profundo, incluso las aves que solían llenar el aire con sus cantos se mantenían calladas, como si entendieran la solemnidad de lo que estaba ocurriendo. Samuel y el resto del equipo de cuidadores mantenían su posición a una distancia prudente, con una mezcla de ansiedad y reverencia en sus gestos. Cada movimiento que la elefanta hacía,
cada pausa que tomaba era seguido de cerca por sus atentos ojos. Aunque ellos habían sido testigos de muchos nacimientos, el dolor de esta madre y su lucha particular los conmovían profundamente. Los ojos de Samuel, que solían reflejar la experiencia de sus años en la sabana, ahora mostraban una ligera humedad, como si él mismo compartiera el peso de ese momento. Uno de los miembros más jóvenes del equipo, un recién llegado que apenas comenzaba a familiarizarse con la vida salvaje, miraba la escena con preocupación y cierta incomprensión. Con una voz apenas audible, preguntó por qué parecía que este parto era tan diferente al anterior de la matriarca. Samuel, sin apartar la mirada de la elefanta, le ofreció una sonrisa amable y luego miró hacia la sabana, como buscando en el paisaje las palabras adecuadas para explicar algo tan profundo. La naturaleza es impredecible, comenzó, en un tono suave y pausado, como si estuviera hablando tanto para sí mismo como para su joven compañero. Cada vida que llega al mundo lo hace de una manera distinta. Para una elefanta, como para cualquier otra madre, cada parto es único. No importa cuántas veces haya pasado por esto, el esfuerzo, el dolor y la espera son diferentes cada vez. Lo que presenciamos ahora es la misma vida manifestándose en su estado más puro y misterioso. Ruth, que había estado escuchando en silencio, agregó suavemente, a veces, la vida decide ponernos a prueba. Incluso para una madre tan fuerte como ella, el peso de traer 2 vidas al mundo es una carga monumental. Y eso es lo que la hace tan poderosa, su resistencia, su voluntad de seguir adelante, sin importar cuán difícil sea. Las palabras de Samuel y Ruth parecieron envolver al equipo en una comprensión profunda y colectiva. Cada uno de ellos, por un momento, compartió el sentimiento de que estaban presenciando algo más grande que un simple nacimiento, estaban viendo el ciclo de la vida, en todo su esplendor y crudeza, desplegarse ante sus ojos. Era una lección sin palabras, un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la naturaleza. La matriarca continuaba su batalla, ajena a las miradas humanas pero reconociendo el círculo protector de su manada, que no se apartaba de ella ni un instante. Los elefantes más viejos miraban hacia ella con ojos cargados de experiencia y empatía. Cada uno de ellos había pasado por momentos similares, y sus memorias parecían reflejarse en sus miradas profundas. Los elefantes más jóvenes, en cambio, observaban con una mezcla de asombro y solemnidad, absorbiendo cada detalle, cada sonido, como si estuvieran asistiendo a una ceremonia ancestral. La tarde comenzaba a transformarse en noche, y el cielo, antes iluminado por el sol, ahora mostraba tonos rojizos y púrpuras que anunciaban el fin del día. La manada permanecía en su círculo, reforzando su presencia y su apoyo silencioso. La brisa se volvía más fresca, acariciando la piel cansada de la matriarca y brindándole un breve respiro en su lucha. Los cuidadores, alineados a la distancia, sentían en sus corazones una mezcla de respeto y humildad, sabiendo que, aunque ellos eran los guardianes de aquel parque, eran también testigos de algo mucho más grande y antiguo que su propia existencia. Finalmente, en un momento de pausa, cuando el silencio se había apoderado de la sabana, la matriarca levantó la cabeza y dejó escapar un último bramido de dolor y fuerza. Aquellos que la escucharon supieron que el momento estaba cerca, que el esfuerzo había alcanzado su punto máximo. Samuel, Ruth y el equipo entero contuvieron la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar el milagro de la vida, en toda su intensidad y pureza. Conforme el atardecer daba paso a la oscuridad, los cuidadores del parque, conscientes de la importancia del momento, se prepararon para pasar una larga noche de vigilia. Equipados con linternas y mantas, organizaron sus turnos para garantizar que siempre hubiera alguien velando por la elefanta. Sabían que las próximas horas serían críticas y que su presencia debía ser cautelosa y respetuosa, como silenciosos testigos de un proceso tan natural como sagrado. A medida que el parto avanzaba, el cuerpo de la matriarca reflejaba la batalla interna que libraba. Cada contracción la sacudía con una fuerza visible, y sus enormes patas se hundían en la tierra, buscando un punto de apoyo firme en medio de la agonía. Sus ojos,
que antes irradiaban la calma de su sabiduría, ahora reflejaban dolor y determinación en igual medida. Los cuidadores observaban en silencio, movidos por una mezcla de respeto y empatía, sabiendo que cada sonido que emitía desde los gemidos bajos hasta los bramidos de dolor contaba la historia de su lucha y fortaleza. La trompa de la elefanta, generalmente precisa y serena en sus movimientos, ahora se alzaba hacia el cielo en temblorosos gestos, como si intentara encontrar un punto de calma en el vasto entorno. Cada vez que la bajaba, la acercaba al suelo, rozando la tierra con un toque delicado, casi buscando en el suelo una conexión con la fuerza de la naturaleza que la había guiado hasta ese momento. Los elefantes de la manada, conscientes de la fragilidad de su líder en ese instante, mantenían su posición alrededor de ella. Los jóvenes permanecían en la periferia, alertas a cualquier señal, mientras los adultos cercanos a la matriarca se alineaban en un semicírculo protector, formando una barrera imponente y silenciosa. La noche se volvió densa, y el silencio solo era interrumpido por los sonidos entrecortados de la respiración de la elefanta y el murmullo del viento que atravesaba la sabana. Samuel y Ruth intercambiaron una mirada, ambos entendiendo sin palabras que el momento estaba cerca. Sabían que debían mantener su distancia, pues cualquier movimiento brusco o presencia intrusiva podría interferir en el delicado proceso, pero también estaban listos para actuar si la situación lo requería. Samuel, que había pasado años presenciando la vida y la muerte en la naturaleza, reconoció en los ojos de la elefanta una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Entendía que aquella noche era un tributo silencioso a la maternidad en su forma más primigenia. Las primeras estrellas empezaron a brillar en el cielo mientras la matriarca continuaba su lucha, y cada miembro de su manada permanecía quieto y firme, como si entendieran que estaban siendo testigos de algo trascendental. El ambiente era solemne y reverente, una muestra de la poderosa conexión que unía a estos animales. Y en la penumbra, Samuel se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo excepcional, el profundo respeto y apoyo que la manada tenía hacia su líder, una conexión que iba más allá de la comprensión humana y que solo podía sentirse en el silencio de aquella noche en la sabana africana. Mientras los gemidos de la elefanta reverberaban en la tranquila noche de la sabana, la manada comenzaba a reaccionar de manera notable. Los elefantes más jóvenes, en un gesto de inquietud y ternura, se acercaban a sus madres y a los adultos, buscando consuelo en la cercanía de sus mayores. Las trompas se entrelazaban y los cuerpos se acercaban, formando un círculo protector en torno a la matriarca. Para ellos, el sufrimiento de uno se convertía en el sufrimiento de todos, la conexión era tan profunda que parecía unirse en un solo latido, un colectivo que respiraba en armonía. A medida que los minutos transcurrían, Samuel observaba cómo algunos de los elefantes más grandes, los centinelas de la manada, se desplazaban hacia los márgenes de la escena. Con pasos firmes y seguros, se mantenían atentos, listos para actuar si algún intruso intentaba acercarse, brindando a la elefanta el espacio seguro que tanto necesitaba. Era un comportamiento instintivo, una demostración de la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones, un recordatorio de que la seguridad de la manada era una prioridad. Samuel, con su vasto conocimiento y sensibilidad hacia la naturaleza, comenzó a notar que el parto estaba tomando un giro inesperado. Las contracciones de la elefanta parecían más intensas y prolongadas que en su primer nacimiento, y cada uno de sus gritos desgarradores resonaba en el aire, intensificando la angustia de los cuidadores. Ruth, quien compartía la responsabilidad de velar por la elefanta, miró a Samuel con preocupación, cuestionándose si debían prepararse para intervenir. Sin embargo, él, manteniendo la calma en medio de la tormenta emocional, le recordó que, aunque la situación fuera difícil de presenciar, la naturaleza tenía su propio ritmo y que los elefantes poseían una resistencia notable. Recuerda, le dijo Samuel en un susurro, el apoyo de la manada puede ser más efectivo que cualquier intervención humana. Ellos saben cómo ayudarla. Ruth asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Las raíces del comportamiento de los elefantes se aferraban a un instinto ancestral, y ahora era el momento de permitir que la naturaleza siguiera su curso, mientras el amor y la protección de la manada ofrecían un refugio en medio de la adversidad.
Los sonidos de la elefanta continuaban, pero dentro del círculo protector, una atmósfera de serenidad también comenzaba a instaurarse. Samuel y Ruth observaban con atención cada movimiento, cada gemido, con la esperanza de que la elefanta encontrara el camino a través de su lucha. La noche, aunque sombría, se iluminaba con el brillo de las estrellas que observaban desde lo alto, testigos mudos del milagro que estaba a punto de ocurrir. Los sonidos del bosque se atenuaron, como si incluso la naturaleza se detuviera para ser testigo del milagro que estaba a punto de ocurrir. De repente, la elefanta se enderezó con una fuerza renovada, inspirando profundamente mientras sus músculos se tensaban una vez más. Un nuevo grito resonó, potente y profundo, que hizo eco entre los árboles y reverberó en el corazón de todos los presentes. Los otros elefantes se acercaron aún más, sus ojos reflejando la preocupación y la esperanza. El aire se llenó de una tensión palpable, y los cuidadores sintieron que el tiempo se detuvo. Samuel, con su mirada fija en la matriarca, sintió que este momento no solo era un nacimiento, sino una celebración de la vida, un ciclo que se renovaba y un recordatorio de la fragilidad de la existencia en la sabana. Y entonces, como un faro de luz en la oscuridad, la primera cría emergió finalmente, resbalando suavemente sobre la tierra húmeda. Era un pequeño elefantito, de un gris tenue y piel arrugada, que se tambaleó por un momento antes de caer de costado, aún cubierto por el líquido amniótico. En ese instante, los cuidadores soltaron un suspiro colectivo de alivio. La manada estalló en trompetazos de alegría, un rugido de celebración que resonó a través del parque, como un coro celestial que reconocía el milagro de la vida. La matriarca, agotada pero llena de una nueva energía, se inclinó hacia su cría, usando su trompa para limpiarlo y asegurarse de que pudiera respirar. Los ojos de la cría se abrieron lentamente, mostrando un brillo inocente y una curiosidad natural. Era un momento extraordinario, lleno de emoción, que iluminaba la cara de cada miembro del equipo. Sin embargo, el momento de alegría se vio ensombrecido por un nuevo desafío. La elefanta continuaba mostrando signos de incomodidad. Samuel, observando con atención, se dio cuenta de que la segunda cría aún no había llegado. La elefanta, en su amor incondicional, intentó atender a su primer hijo mientras luchaba con el dolor persistente de su cuerpo. Las contracciones comenzaron a hacerse más fuertes, y las trompetas de la manada se tornaron más intensas, como si estuvieran intentando infundirle aliento y fuerza. «Es un parto complicado», susurró Ruth, su rostro pálido por la tensión. «Si no aparece pronto, podría necesitar nuestra ayuda». «Paciencia», respondió Samuel, en un tono tranquilo pero firme. «Ella lo tiene. Está en su naturaleza». Poco después, la elefanta, sintiendo la presión dentro de su cuerpo, se concentró en sus instintos. Con un nuevo grito, se arrodilló de nuevo, utilizando toda su fuerza en cada contracción. Los sonidos que emitía eran desgarradores, a su vez, un poderoso recordatorio de la lucha por la vida. Los cuidadores se mantuvieron en su lugar, sabiendo que el tiempo era crucial. Samuel y Ruth intercambiaron miradas de determinación. Mientras tanto, el cielo se oscurecía lentamente, las estrellas comenzaban a aparecer, testigos silenciosos de este milagro. Finalmente, después de un último esfuerzo, la segunda cría salió al mundo. Era un segundo elefantito, aún más pequeño que el primero, que se deslizó en la tierra bajo el tenue brillo de las estrellas. La manada, al unísono, rompió en un clamor triunfante. Era un milagro, un momento que sería recordado en la historia de la manada y del parque. La matriarca, exhausta pero resplandeciente de amor, giró su trompa hacia sus dos pequeños. Con delicadeza, los ayudó a incorporarse, asegurándose de que pudieran levantarse y encontrar su camino hacia su lado. La manada se reunió alrededor, cuidando a la nueva familia y creando un círculo de protección y amor. Samuel y Ruth, observando desde su distancia segura, sintieron una profunda gratitud por haber sido testigos de un evento tan asombroso. Sabían que la vida en la sabana era dura, pero también era hermosa y llena de esperanza.
Los dos pequeños elefantitos, ahora reunidos con su madre y la manada, eran el símbolo de la perseverancia de la naturaleza y del amor incondicional. La noche avanzaba, y las estrellas brillaban con más intensidad, como si la misma naturaleza celebrara el nacimiento de dos nuevas vidas. En el corazón del Parque Nacional de Insel, en Kenia, un nuevo capítulo comenzaba para la manada de elefantes, uno lleno de desafíos, pero también de promesas y la dulzura de la vida. Justo cuando parecía que el dolor había alcanzado un punto insoportable, un último y fuerte grito salió de la elefanta, reverberando por el parque y causando que las aves de los árboles cercanos volaran en un espectáculo de alas y colores. Con esa última contracción, el cuerpo de la elefanta se relajó, y, en medio de la penumbra, los guardabosques pudieron distinguir la llegada de una cría. Pero cuando la emoción empezaba a llenar el ambiente, notaron algo que los dejó sin palabras: no era solo una cría la que emergía al mundo. Las miradas de Samuel, Ruth y los otros guardabosques se encontraron, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa y asombro. No solo habían presenciado el milagro del nacimiento, sino que frente a ellos se encontraba un evento único y extremadamente raro: la matriarca había dado a luz a gemelos. La llegada de la primera cría fue un momento de júbilo contenido. La pequeña elefantita, aún húmeda y tambaleante, se esforzaba por mantenerse en pie, mientras su madre extendía la trompa para acariciarla con ternura, emitiendo suaves sonidos que solo las madres elefantes conocen, un lenguaje de bienvenida y consuelo. Los otros elefantes, reunidos en semicírculo, observaban con una mezcla de orgullo y alegría. Los adultos levantaban sus trompas y emitían bajos bramidos de bienvenida, y los más jóvenes miraban fascinados el nacimiento de una nueva vida. Sin embargo, apenas se dio un momento de calma cuando uno de los cuidadores notó algo inusual: la matriarca seguía mostrando signos de incomodidad, como si su cuerpo aún no hubiera terminado de liberar la carga que llevaba. Su respiración era pesada y sus patas temblaban, como si el proceso de parto continuara. Los cuidadores intercambiaron miradas de incertidumbre, y Samuel, con el ceño fruncido, se adelantó un poco, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Entonces, todos los presentes lo vieron: el vientre de la elefanta se contrajo de nuevo, y sus patas se afianzaron en la tierra, resistiendo una nueva ola de dolor. La matriarca estaba en trabajo de parto una vez más. El equipo de cuidadores, boquiabierto, contuvo la respiración mientras el evento extraordinario se desarrollaba frente a ellos. Nacer gemelos en el mundo de los elefantes era un evento tan raro que muchos de los cuidadores no lo habían presenciado nunca, y la naturaleza misma parecía envolver la escena en una atmósfera de asombro y respeto. Uno de los cuidadores, Ruth, cruzó los brazos en un gesto nervioso, sabiendo que este doble esfuerzo sería agotador para la madre y que las probabilidades de supervivencia para ambos pequeños no siempre eran altas. La manada, percibiendo la intensidad del momento, comenzó a moverse inquieta alrededor de la elefanta. Los miembros más ancianos, que intuían lo que estaba sucediendo, levantaron sus trompas y emitieron sonidos graves que parecían resonar en toda la sabana. Era como si el eco de esos sonidos fuera una llamada de apoyo y fortaleza para la madre, que estaba llevando a cabo el desafío más grande de su vida. La tensión aumentaba con cada contracción, y el esfuerzo visible en los ojos de la elefanta transmitía la magnitud de la tarea que estaba enfrentando. Después de un esfuerzo que parecía interminable, y cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, finalmente la segunda cría asomó al mundo. Los cuidadores, paralizados por la emoción, apenas se atrevían a moverse, mientras observaban cómo el pequeño elefantito, aún débil y tambaleante, intentaba ponerse en pie al lado de su hermano. La matriarca, exhausta pero con una expresión de serenidad y satisfacción, los observaba atentamente, utilizando su trompa para guiar a cada uno hacia su lado y asegurarse de que ambos estuvieran bien. Samuel y los otros cuidadores comprendieron la magnitud de lo que acababan de presenciar. Si criar a una cría de elefante requería un enorme esfuerzo, el desafío de sacar adelante a dos sería casi épico. Samuel, que había pasado años en el parque, sabía lo rara y preciosa que era esta oportunidad y también lo vulnerable que quedaría la madre al cuidar de ambos,
ya que tendría que dividir su energía y atención para que los dos pudieran sobrevivir. Miró a Ruth, que tenía una sonrisa de asombro en el rostro, y ambos comprendieron que el desafío apenas comenzaba, no solo para la madre, sino para toda la comunidad que los rodeaba. La matriarca se acomodó con lentitud en la tierra, aún agotada, mientras sus dos pequeños se acurrucaban a su lado. Parecía observarlos con una mezcla de amor y preocupación, consciente del largo camino que tenían por delante. La noche comenzaba a caer sobre el parque, y las estrellas empezaban a asomarse en el cielo, como si cada una de ellas se convirtiera en un testigo silencioso de esta nueva vida en la sabana. El equipo de cuidadores, respetando la necesidad de descanso de la elefanta, comenzó a retirarse lentamente, dejando que la madre y su manada protegieran a los recién nacidos en esa primera y crucial noche. Al alejarse, Samuel no pudo evitar mirar una vez más la escena, grabándola en su memoria. Sabía que las noches siguientes traerían nuevos desafíos y que tanto la madre como sus crías necesitarían toda la fortaleza y apoyo posible. En su mente, repasó cada uno de los cuidados adicionales que tendrían que implementar en el parque para garantizar la seguridad de esta pequeña familia de elefantes.